cuatrimestre. Agradecemos mucho a las maestras y maestros que nos acompañan y que participan en nuestros programas de maestría en educación y de doctorado en educación. Hemos procurado cada inicio de cuatrimestre comenzarlo justamente con una conferencia con distintos invitados. Y bueno, el día de hoy particularmente tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Azucena Hernández Graciano. Ella nos va a platicar justamente sobre dos campos de conocimiento que en los últimos años tienen una interacción muy importante, que en gran medida están cambiando la manera en la cual nosotros entendemos algunos conceptos como el aprendizaje, como la comprensión, como la memoria, como la conciencia, entre otros. Me refiero justamente a esa interacción que se da entre la neuropsicología y las teorías del aprendizaje. La doctora Azucena Hernández Graciano es licenciada en educación primaria, hizo estudios de maestría y también de doctorado en el campo de la educación de investigación y recientemente, el año pasado, su trabajo, su trayectoria profesional fue reconocida con el doctorado honoris causa por su contribución en el campo de la educación. Así que bueno, doctora, pues nos complace mucho su presencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a este inicio de cuatrimestre y dejamos en usted la palabra. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Pues bienvenidos a todos. Es un honor, un placer estar el día de hoy con ustedes. Esta conferencia va a tratar de temas que son muy importantes y que son sobre todo para que los puedan emplear dentro de sus aulas y como docentes. Este tema es severamente amplio, pero es muy importante que lo conozcamos. Aquí vamos a ver un poquito de fisiología, de lo que es anatomía y de la funcionalidad que tiene el cerebro y lo importante que es. Aquí a lo mejor, bueno, decimos que los maestros siempre somos todólogos, ¿no? Y también nos compete un poquito saber sobre la parte funcional y anatómica del ser humano para ver cómo funciona, qué problemas o qué situaciones nos pueden poner en peligro, ¿no? A nuestros alumnos y que no permitan que se dé ese aprendizaje. Entonces, es imposible, es desgraciadamente amplio, no lo podemos a lo mejor en una sola sesión ver todo, pero lo importante aquí es que conozcamos a grosso modo un poquito de lo que puede suceder o de lo que tenemos que estar pendientes para que podamos canalizarlo y de esta manera ayudar en el aprendizaje a nuestros alumnos. Ahorita, este concepto que vamos a ver, ustedes lo han escuchado en muchos lugares, en muchos artículos, videos, porque podríamos decir que es lo más nuevo, ¿no? Lo más reciente que se ha investigado, que se ha presentado, porque es sumamente importante. Sí, todas las neurociencias pueden realizar importantes contribuciones al conocimiento. ¿Para qué? Pues para que nos facilite esa comprensión de los procesos cognitivos que son clave para la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Tales como son la memoria, la atención, lo que es el lenguaje, la lectoescritura para las maestras que son de preescolar, las funciones ejecutivas que son muy importantes y que hasta para nuestra propia vida personal debemos saber cómo manejar esto, ¿no? Porque también entra dentro de todo esto lo que es la toma de decisiones, la creatividad y las emociones que pues todos los días manejamos, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos, les decía, igual es a grosso modo, pero vamos a tratar de que quede como un poquito claro el contenido que les voy a transmitir. Doctor, voy a tratar de hacer la presentación. Claro que sí, adelante, doctora. Gracias.
Listo. ¿Ahí la podemos ver? Sí, doctora, ya se puede observar perfectamente. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Pues vamos a iniciar con esta imagen que quiero que la vean, donde el lema es: el cerebro es un músculo que puede mover el mundo. ¿Sí? Tenemos que casarnos con esta idea en donde tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros alumnos puedan desarrollar, les decía, todas esas funciones ejecutivas que nos van a ayudar a que se dé un aprendizaje. El único impedimento pudiera ser alguna disfuncionalidad, alguna patología que nos pudiera estar, que pudiera estar evitando ese conocimiento o esa transmisión de los saberes en el niño. No sé si alguna vez ya habían visto esta imagen. A mí en lo particular me gusta mucho porque creo que dice todo, ¿no? Es como que una imagen dice más que 1000 palabras y creo que esta imagen con este lema nos dice mucho a nosotros como docentes y nos transmite muchas cosas que, como les decía hace un rato, a lo mejor queremos abarcar demasiado como docentes, pero a veces es más importante conocer ciertos detalles para que nos ayuden y que se dé un aprendizaje efectivo y eficaz. Doctora, disculpe, no se ve la imagen. Se ve la imagen de neuroeducación, pero probablemente la imagen que usted hace referencia es otra. Ok, a ver, doctor. Aquí está. No se ve, a ver. ¿Ya, doctor? Todavía no. Solo se ve una imagen que dice neuroeducación. A ver, permítame, la voy a volver a... Le permitió ocultar. Uh-huh. Solo se ve la imagen del concepto de neuroeducación. Sí, doctor, permítame, estoy... Bien. Sí se está presentando, ¿verdad? Pero se quedó fija la imagen. Se está presentando, pero en efecto está fija la imagen de neuroeducación del concepto. Aquí todavía no, ¿verdad? No, parece que no cambia. A ver, permítame entonces. Al parecer abrí dos. Voy a abrir de nuevo. Ok. ¿Ahí la pueden ver, doctor? ¿Sigue congelada? Ahora sí la podemos ver. Muy bien. Ahora Bueno, sí, esta es muchas la gracias. imagen de la que les hablaba. Si se fijan, el cerebro tiene ahí como unos colores de lo que es el mundo. Entonces les decía, se me hace como muy significativa y nos quiere decir mucho, ¿no? Mucho. ¿Por qué quise iniciar con esta imagen? Bueno, porque con esta imagen van a entender muchas cosas, les decía, de acuerdo a la fisiología y a la anatomía del ser humano, ¿sí? Y cómo está todo relacionado y por qué es importante conocer desde esa parte fisiológica y patológica para ese aprendizaje significativo. Vamos a hablar de lo que es la neuropsicología y el aprendizaje en sí, ¿no? Cómo funciona el cerebro, todas esas neuronas, células que se van desarrollando a lo largo de la vida desde que estamos en periodo de gestación, todo lo que se va, las podas, todo lo que se va realizando a lo largo de la vida para que se pueda dar ese aprendizaje.
y qué pudiera ser lo que lo obstaculiza, ¿sí? Y que a veces nada más es cuestión de que como docentes identifiquemos el problema, claro, con la ayuda de estudios, de análisis, de exámenes que se tienen que hacer, pero pues aquí la intención del docente debe de ser siempre canalizar al alumno para que se le pueda dar la ayuda oportuna, ¿sí? Hay muchas cuestiones que se dan en el cerebro y que a partir de ahí todo el cuerpo funciona en relación a él, ¿sí? Ante una emoción, ante la memoria, como les decía, y pues de esto va a depender esta cuestión de la toma de decisiones, ¿sí? Y que se dé, se los repito, el aprendizaje. Vamos a hablar sobre lo que es la neurociencia, ¿sí? Ustedes habrán escuchado ya sobre este concepto, es decir, es muy común, es muy, a lo mejor pudiera definirse muy fácilmente por las dos palabras que contiene, pero en realidad conlleva mucho, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es una disciplina asociada a la psicología y a la pedagogía. ¿Por qué decimos que es una disciplina? Bueno, pues es una disciplina porque recuerden que las disciplinas son un hábito que cada persona va a generar con base a su compromiso y autocontrol, ¿no? Entonces, a esto le va a ir sumando también lo que es el comportamiento, lo que es la personalidad que tenga cada uno y cómo va a ir planificando, cómo va a ir definiendo los nuevos objetivos y las metas que se diseñe a sí mismo, ¿no? O que nos diseñemos a nosotros mismos. Y esto pues lo vamos haciendo paso a paso para poderlo lograr. Entonces, por eso se le considera como una disciplina y va a estar muy asociada a lo que es la psicología y la pedagogía. Porque, bueno, recuerden que la psicología es la ciencia que va a estudiar toda la conducta humana y los procesos mentales. Entonces, por eso es tan importante que se vincule, ¿no? Y lo que es la pedagogía, pues esta es otra ciencia que se va a encargar o que se va a ocupar de lo que es la educación y la enseñanza, ¿sí? Entonces, por eso esta vinculación, y no vamos a poder hablar de neurociencia si no hablamos de pedagogía y si no hablamos de psicología, ¿sí? Están vinculadas muy estrechamente y es por estos motivos que les comento. La neuroeducación es un nuevo paradigma, ¿sí? Es el paradigma de la enseñanza, muchos autores lo manejan así, que se basa, en aportar estrategias y tecnologías educativas que van a estar centradas en el funcionamiento del cerebro. Por eso ahí el prefijo de neuro, ¿sí? Porque todo va a ser en funcionamiento al cerebro. ¿Y en qué consiste esto de la neuroeducación? Bueno, pues va a consistir en aprovechar todos esos conocimientos sobre el funcionamiento cerebral para enseñar y aprender mejor. Sí, como les decía hace un momento, si tenemos algo anormal o tenemos una patología o tenemos algo que simplemente no se ha estimulado en el niño o no se le ha dado esa prioridad a esa capacidad diferente, pues entonces no se va a poder aprovechar ese conocimiento. Y lo importante aquí, pues, es que al saber el funcionamiento de cada una de las partes del cerebro, pues nos ayude a nosotros como docentes a enseñar y aprender mejor, ¿sí? Porque también nosotros día a día aprendemos, todos los días estamos aprendiendo y no solamente tomamos ese papel de docente, sino que también somos aprendices. Aquí tenemos, cuando hablamos de neuroeducación, neurociencia, neuropsicología, tenemos que hacernos todos estos interrogantes, ¿no? Que son muy importantes y que teniéndolos siempre presentes como docentes, va a ser de gran ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque son la base de. ¿Cuáles son estos interrogantes? Bueno, tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Es de ley. Efectivamente, a lo mejor decimos, bueno, nosotros no somos médicos, no tenemos que saber esta parte anatómica, pero sí es importante que como docentes aprendamos esto porque eso nos va a ayudar y nos va a quitar muchos problemas, ¿no? Y vamos a poderlo trabajar de una manera más sencilla. Es difícil porque son muchos, es un órgano
que implica muchas piezas, digámoslo, ¿no? O implica muchas cuestiones que se derivan a lo largo del cuerpo. Entonces, pero hay lugares específicos y claves que nos dan esos indicativos de qué es lo que está pasando con nuestro alumno, ¿sí? Otra interrogante sería los distintos hemisferios cerebrales en los que se divide y las funciones que tienen asignada cada una de ellos. Entonces, eso lo vamos a tratar de ver hoy. Vamos a ver un poquito de lo más esencial, de lo más importante. Y pues ojalá que en algún momento tengamos el tiempo para verlo más a detalle, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos todo esto. Por eso, el conocimiento de los distintos hemisferios cerebrales. Algunos ya estarán a lo mejor empapados de esta información, algunos será nuevo, pero necesitamos conocerlo, ¿sí? Otra cosa muy importante que tenemos que tener presente son los procesos neuronales intervinientes en el aprendizaje. Todo, como les decía, toda nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener esos procesos neuronales en los que estamos produciendo nuevas células, neuronas, y estas células cerebrales que nos van a ayudar a aprender, a enseñar y sobre todo a tener una vida digna y una vida sana, ¿sí? Porque está comprobado que hay muchos procesos que no se llevan en el momento adecuado o no se estimulan, no se ayudan y pueden llegar a repercutir en la salud de las personas de manera psicológica, ¿no? O neural. Entonces, por eso es importante que desde niños los ayudemos a desarrollar todos estos procesos y que son muy importantes para su vida adulta. Otro sería cómo afecta el proceso afectivo motivacional en el aprendizaje. Esto ustedes lo viven a día en el aula. Estos procesos afectivos motivacionales van a depender mucho para que el niño aprenda, para que el niño esté contento y para que se dé un aprendizaje que sea significativo en él. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre presente, ¿no? ¿Cómo va a afectar eso? Desgraciadamente nos enfrentamos a una sociedad en la que hay muchas familias disfuncionales, que yo creo que ya es más en un grupo de 20 niños, un poco más de la mitad viven en situación de familias disfuncionales que funcionales. Entonces, tenemos que aprender y tenemos que tener muy presente siempre y preguntarnos cómo está afectando ese proceso afectivo motivacional en el niño. ¿Sí? ¿Qué no le motiva? ¿Qué le está evitando que él esté motivado? ¿Y qué podemos hacer dentro de para que él se sienta motivado y se pueda dar ese proceso? ¿Sí? Porque no solamente es el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que el afectivo motivacional. Otro interrogante muy importante es ¿qué beneficios va a aportar el ejercicio físico en el cerebro? ¿Sí? Bueno, aunque no seamos maestros de educación física, pero tenemos que inculcar en los niños ese beneficio que aporta el ejercicio físico, ¿sí? Y que deben de hacerlo por salud física, mental y emocional. Entonces, y porque es demasiado importante. Entonces, a lo mejor son cuestiones en las que a veces no volteamos o decimos, a mí no me corresponde, ¿no? Yo no soy maestro de educación física, eso le toca al maestro. Bueno, los maestros que son de educación física tendrán que hacer un poquito más de énfasis en esta situación, pero como docentes también tenemos que, o el estar frente al grupo, tenemos que ver todos estos beneficios que aportan para el niño un buen aprendizaje. Otra interrogante es ¿de qué forma se asimila mejor la información en el cerebro? ¿Sí? Esto obviamente es el pan de cada día de los docentes. Tenemos que ver todas las estrategias, todas las formas posibles, materiales didácticos, todo lo que sea importante, todo lo que sea necesario para que el niño pueda asimilar la información que se le está dando, ¿no? Y que no, le pueda hacer efectivo ese aprendizaje. Entonces, hay muchas, aquí la clave en esto es que hay muchas estrategias
que las aplicamos, pero no se aplican de manera correcta porque a lo mejor no sabemos precisamente el funcionamiento del cerebro y lo que es benéfico para cada niño en particular. Recuerden que tenemos que hacer esta dosificación o hacer los arreglos o las adecuaciones pertinentes en cada uno de los niños, o nuestra adecuación curricular en la que tenemos que ver qué aportamos a cada uno y qué es para quién y qué es para cada uno y qué le puede decir a uno, qué le puede enseñar al otro. No podemos agarrar y enseñar de manera homogénea porque todos somos diferentes, ¿no? Y otra cosa muy importante, otro interrogante, ¿cómo le afecta el sueño? ¿Sí? A las personas, a los niños, a nosotros como docentes, como alumnos, todo lo que afecta el no tener una vida sana, el tener esos excesos, ¿no? Y ahorita nos enfrentamos, ¿por qué puse este interrogante? Porque ahorita nos enfrentamos a esa situación donde todos los niños, o la mayoría de los niños, tienen un dispositivo móvil en el que se les van las horas. Y uno de los principales, pues aquí cuestiones por las que se afectan varias situaciones en la cuestión del aprendizaje, pues es que no tienen una cantidad de horas de sueño que les ayude a toda esta poda, a procesar, a producir también las neuronas que debe de producir y la cantidad. Entonces, por eso es importante que lo conozcamos. Sé que a lo mejor desde el aula no podemos hacer nada con nuestros alumnos, pero quizá le estar insistiendo y poniendo un granito de arena puede ayudar en algo, ¿no? Entonces, otra también es los alimentos que son recomendables para que funcionen mejor los procesos cognitivos. Aunque ustedes no lo crean y que suene como receta de cocina, hay muchos alimentos que son recomendables para que funcionen mejor los procesos cognitivos y que es importante la alimentación en todo ser humano, ¿sí? Sea para procesos cognitivos, sea para alguna enfermedad degenerativa que presentemos o simplemente por salud, ¿no? Y que no se está hablando aquí, que debe de estar muy, muy claro, que no estamos hablando de una dieta, sino simplemente es comer sano. Entonces, todos estos interrogantes los tenemos que tener siempre presentes para que se pueda dar este proceso de enseñanza-aprendizaje y este proceso afectivo motivacional que nos va a ayudar a que haya ese aprendizaje. Aquí el objetivo de lo que es la neuropsicología, la neurociencia, son 3 objetivos muy importantes, ¿sí? Son 3 objetivos que los tenemos que tener siempre presentes. El primero es en la parte cognitiva, ¿sí? ¿Por qué en la parte cognitiva? Bueno, porque acuérdense que lo cognitivo es todo aquello que pertenece o que está relacionado a lo que es el conocer, ¿sí? Y pues a su vez vamos a tener que va a ser ese cúmulo de información que se va a disponer gracias a un proceso de aprendizaje o de lo que vamos experimentando a lo largo de la vida. Entonces, por eso, todo lo que conozcamos va a ser el objetivo de la neurociencia, ¿no? Todo lo cognitivo, todo lo que se tiene que conocer. Otra parte es la fisiológica, que es lo que les hablaba hace un momento. La fisiológica es esa funcionalidad, todas las funciones que se encuentran dentro de los sistemas vivos o de nuestro cuerpo y que va a examinar cómo los organismos van a llevar a cabo sus funciones físicas y químicas, que es lo que les hablaba, cómo funciona cada parte de nuestro cerebro, qué pasa ahí y qué función química hace que haya una deficiencia o que trunque ese aprendizaje que se dé en el niño. Entonces, tiene que ser conocimiento y tiene que ser la función de cada parte del cuerpo, ¿sí? Si también nosotros nos enfrentamos con un niño que tiene una patología, una situación en esta parte fisiológica, va a ser imposible
¿sí? Aunque el papá diga es que el maestro no le hace caso, es que el maestro no le ayuda, es que el maestro no sabe, porque recuerden que finalmente siempre la responsabilidad, la culpa recae en el docente. Entonces, aunque el docente tenga sus talleres, sus conferencias, esté en un nivel, en un grado más alto, esto, si no se detecta en determinado momento, si no se llega a conocer, pues claro que no se va a poder, va a estar ese impedimento siempre y no se va a poder apoyar al niño ni va a haber ese aprendizaje. Y se va a ir rezagando si no se canaliza a tiempo con las personas pertinentes para que le ayuden a optimizar ese proceso, ¿no? Y la otra parte importante es la actitudinal. Entonces, y yo creo que es con la que también batallamos día a día como docentes en esta parte, en esta dimensión, ¿no? De las actitudes. ¿Y por qué? Pues porque aquí incluye lo que son valores, lo que son normas, y todo esto se da en casa, ¿no? Entonces, todo esto actitudinal pues se va a referir a esas tendencias o a esas disposiciones que tiene el niño para comportarse y su familia, los padres de familia, porque aquí también indudablemente entran. Y aquí es esa disposición, les decía, para a cómo se van a comportar, a qué se van a enfrentar, ¿sí? De qué manera, ¿sí? Ante las personas, ante situaciones o ante los acontecimientos de los fenómenos que pudieran pasar, ¿no? Cómo se van a desenvolver en el contexto en el que están y pues todo va a depender de esa parte actitudinal. Estas tres dimensiones que les estoy mencionando son importantes porque si las tenemos en cuenta siempre, vamos a optimizar el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, de aprendizaje-enseñanza. No podemos dejar de un lado uno, ¿sí? Igual que hace rato les comentaba de la neurociencia, va vinculada con lo que es la psicología y la pedagogía. Igual estas tres dimensiones no las podemos dejar de lado ninguna. Van estrechamente relacionadas y no podemos trabajar una sin la otra, ¿sí? Si no atendemos la parte cognitiva, de nada sirve que nosotros sepamos de la parte fisiológica y de la parte actitudinal. Si nosotros dejamos de lado la parte actitudinal, vamos a conocer la parte fisiológica, el funcionamiento, los procesos químicos, pero en realidad no vamos a saber qué está pasando porque es actitud, ¿no? Y con la otra dimensión igual. Entonces tenemos que tener el objetivo en esas tres dimensiones, ¿sí? Y esto debe ser siempre muy presente, igual que las interrogantes que anteriormente les comenté. Entonces, ¿por qué debemos de tenerlas muy, muy presentes? Bueno, porque para que se dé un conocimiento, si nosotros como docentes queremos hacer esa diferencia y queremos ayudar a nuestros alumnos, debemos tener en cuenta siempre que el conocimiento requiere de un cambio metodológico, ¿sí? No podemos seguir una metodología para, como les comentaba hace un rato, para los niños, la misma metodología para todos los niños. Tenemos que hacer nuestras adecuaciones y esos cambios metodológicos. Cada niño necesita un método diferente que le acomode. Habrá quienes sean a lo mejor compatibles en la misma metodología y pudiera ser para nosotros a lo mejor mucho más sencillo y más fácil, pero sí debe haber siempre un cambio, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy presente. Este cambio metodológico va a ser tanto en la forma de enseñar a los niños como en la transmisión de los conocimientos, ¿sí? Ahí tenemos que hacer ese cambio, esa adecuación para que el niño logre aprender, ¿sí? Porque no es nada más el que conozca, sino el que aprenda y después lo utilice en su vida y que pueda darse o pueda aplicarse a la parte cognitiva, ¿sí? Lo que conoce el niño, la parte actitudinal, cómo va a actuar, cómo va a tomar ese proceso que aprendió, qué actitudes va a tener, en qué le va a ayudar y aparte saber que no hay un daño fisiológico patológico dentro de él. Entonces, por eso es bien importante que haya esos cambios metodológicos.
¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sé yo que tengo que hacer ese cambio metodológico? ¿Cómo sé que tengo que hacer esta adecuación para cierto niño? Bueno, pues hay muchísimas formas de saberlo. Les decía, entre test, actividades, muchos exámenes que podemos realizar dentro de nuestros alumnos para que los conozcamos. Y yo sé que a lo mejor como docentes podemos hacerlo al inicio de cada ciclo escolar, ¿no? Hacemos este tipo de exámenes de conocimientos previos, esta evaluación previa, pero en realidad pues se tiene que estar haciendo a lo largo, ¿no? Porque sabemos que los niños están sujetos a cambios durante toda su vida y ahorita lo van a ver que va habiendo esa poda de procesos neurológicos, de células que van a ir cambiando, ¿no? A lo largo de su vida y que les van a ir favoreciendo. Aparte, tomemos en cuenta también el contexto familiar en el que se estén cómo se esté presentando en ese momento, porque a lo mejor al inicio del ciclo escolar puede estar el niño en una situación, en un ambiente familiar bueno, ¿no? Y puede ser que a los 2, 3 meses o al año el niño completamente haya cambiado ese entorno familiar. Entonces, por eso es que sí tenemos que estar bien claros en esos cambios metodológicos que se tienen que hacer al momento de transmitir los conocimientos y en la forma de enseñar. Muy bien. Aquí el Instituto Nacional de Neuroeducación define que lo más importante para un educador es entender a las neurociencias como una forma de conocer de manera más amplia el cerebro, ¿sí? Aquí yo en lo particular creo que no solamente para un educador, sino para todas las personas en general, debemos de entender y conocer de manera más amplia el cerebro, ¿sí? Porque eso nos dará el conocimiento de muchas cosas que a veces ni nosotros mismos entendemos, ¿no? Y que no podemos solucionar y que literal nos ahogamos en un vaso de agua cuando la solución la tendríamos si conociéramos todo esto. Entonces, ellos, este Instituto Nacional de Neuroeducación, dice que con que tengamos estas preguntas siempre y que las conozcamos o respondamos estas preguntas, va a ser mucho más fácil, ¿no? Y está comprobado científicamente, ¿no? ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Eso lo tenemos que conocer. A lo mejor cuando somos pequeños, infantes, no sabemos, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Eso le corresponde al docente y al padre de familia en conjunto, saber cómo aprendemos, si somos auditivos, si somos kinestésicos, si somos visuales, de qué manera, ¿no? Y nosotros a lo largo de la vida vamos a ir conociendo cómo aprendemos, ¿sí? Porque ya nos vamos diciendo, bueno, para mí se me hace más fácil verlo de esta manera, ya que sea visual, ya que sea auditivo. Entonces, es conocer cómo aprende nuestro cerebro, ¿sí? ¿Cómo procesa la información? Si a lo mejor soy un poquito más lenta, si a lo mejor yo en cuanto lo veo rápido lo proceso y me da para la toma de decisiones o lo memorizo o cómo procesa, ¿sí? Y eso también nosotros es más fácil que nosotros mismos lo conozcamos que otra persona, ¿no? Cuando somos chicos necesitamos esa ayuda, pero ya cuando somos adultos sabemos cómo vamos procesando las cosas, ¿sí? ¿Cómo es nuestro cerebro? ¿Sí? Y esto pues lo vamos a conocer a través de que sabemos o vemos cómo aprendemos, cómo procesamos. Y aparte, cómo vamos a evocar toda esa información que nos llega, ¿sí? Y no solamente hablamos de la parte académica, sino de todo lo que aprendemos día a día, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los programas de televisión que vemos, con las personas que conocemos en las redes sociales, toda esa información de cómo aprendemos, cómo lo procesamos y cómo es nuestro cerebro, nuestro cerebro, todo eso, cómo lo vamos a evocar, pues nosotros lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de, ¿sí? Y vamos a saber, o vamos a tener destellos, a lo mejor si tenemos una situación que no nos está ayudando, ¿no? Un ejemplo,
a lo mejor yo como adulto, ¿sí? Si veo que algo no está saliendo bien porque no escucho, porque tengo un problema auditivo, pero lo dejo pasar, entonces a lo mejor eso me va a traer mucha complicación porque no voy a escuchar, ¿no? Situaciones y eso me va a hacer que pierda cierta información o que a lo mejor no me dé cuenta de cosas que están pasando a mi alrededor y entonces empiezo a desconocer, me empiezo a dejar de lado y a creer que es normal, cuando en realidad no es normal. Estoy presentando una deficiencia, una discapacidad. Entonces esto no me va a permitir que yo evoque esa información o ese aprendizaje o que no conozca simplemente porque no estoy escuchando, no sé qué está pasando atrás, no estoy escuchando como cuando tenía el 100 en mi audición. Entonces, no voy a poder conservarla. Aquí también es importante saber cómo conservo toda la información que llega a mi cerebro, toda la información que conozco día a día. Entonces, si no me llega, no la recibo, no la puedo conservar, ¿sí? Y no la puedo registrar tampoco. Entonces, todo eso tenemos que saberlo, ¿sí? Cómo aprendemos, cómo procesamos, cómo es nuestro cerebro, cómo conservamos esa información, cómo registramos esa información y cómo la evocamos al exterior. Entonces, por eso es que el instituto define que esto es tan importante, ¿sí? Que se conozcan las neurociencias en todas las profesiones, pero sobre todo, pues, en las que trabajamos con niños, ¿no? Y que implica este proceso del afectivo emocional y del cerebro, ¿no? Quiero aquí hacer un anuncio. Les voy a hablar un poquito de Jesús Guillén, este autor, que es de la Universidad Internacional de Valencia. Es un profesor del posgrado de neuroeducación, del máster de neurodidáctica de CADE en Madrid y de la diplomatura en neurociencias y emociones en el aprendizaje de Argentina, entre otros. ¿Por qué les quiero hacer aquí este anuncio? Porque, bueno, para invitarlos a que conozcan, él tiene este blog donde habla sobre su título es Escuela con Cerebro, ¿sí? Él maneja ahí muchísimos artículos, estrategias, ideas de cómo podemos conocer, cómo podemos enfocarnos en este tema de las neurociencias. Ahí van a encontrar infinidad. Si en algún momento yo creo que ya tuve la oportunidad de compartírselos a alguien, los invito a que vuelvan a revisar. Él está constantemente cambiando en este blog y van a encontrar mucha información que les va a ayudar. Entre casos, artículos, les comento, estrategias, todo lo que ustedes se puedan imaginar que les pueda ayudar, ahí lo van a encontrar. Entonces, así se lo pueden buscar como Escuela con Cerebro. Y pues este es el autor. Yo en lo particular me ha ayudado mucho. Muchos artículos me han dado esa pauta para que yo pueda conocer o aplicar ciertas cuestiones en niños con situaciones o con problemas de aprendizaje. Entonces, para quien guste visitarlo, lo puede hacer. Nada más aquí es un pequeño anuncio. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la neuroeducación? Bueno, los factores que intervienen en la neuroeducación los debemos tener bien presentes, ¿sí? Aquí vamos a entrar ya un poquito más de lleno. Los tenemos que tener bien importantes porque esto va a estar pasando a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y desde, bueno, los que tienen la oportunidad de tener niños, pueden ayudarlos desde determinado momento a que puedan tener un buen proceso, ¿no? Entonces, estos factores son la plasticidad cerebral y la neurogénesis, que ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle cada uno, lo que son las neuronas espejo. A lo mejor son términos que no han escuchado, términos un poco más médicos, pero no son tan complicados.
y esto les va a dar, ahorita que lo vayamos viendo poco a poco, les va a dar un poquito más esa forma de entender, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Porque a lo mejor a veces ni nos ponemos a pensar en qué está pasando en nuestro cerebro o por qué no se da algo que por más que queremos y queremos meterle al niño con planas, castigos, condiciones, y no puede ser, es porque hay una deficiencia dentro de todo esto. Entonces, por eso son esos factores que intervienen, ¿sí? Son las neuronas espejo. Otro factor bien importante son las emociones y el aprendizaje. Yo creo que con esto sí están un poquito más relacionados, sí conocen más, que importan mucho las emociones en el aprendizaje y dentro del aula, y porque lo vivimos día a día. Otro factor muy importante también es la experiencia. No es lo mismo, no va a intervenir de la misma manera en una persona más chica, más joven, que en una persona más adulta, ¿no? Más grande. Y la genética, ¿no? Todos estos factores hereditarios que nos transmiten los papás, que en algunas situaciones, por cuestión de genes, ADN, no hay esa modificación, ya no puede haber, pero sí podemos estimular o sí podemos hacer ese cambio, ¿no? Podemos ir ayudando mediante estrategias, mediante métodos, a que el niño cambie, a que el niño pueda tener o no sufra el mismo déficit o la misma situación que sufrió el papá, la mamá, etcétera, ¿no? Entonces, por eso son bien importantes conocer todos estos factores y está la neuroeducación, perdón, lo ha visto, ¿no? Que estos factores son importantísimos y son de ley que están siempre presentes. ¿A qué nos referimos con plasticidad cerebral? Ha sido uno de los descubrimientos más relevantes en el campo de la neurociencia, esto de la plasticidad cerebral. ¿A qué se debe? Bueno, pues aquí se descubre que el cerebro es plástico, ¿sí? Es decir, que tiene una gran capacidad de adaptación durante toda la vida. Y si ustedes lo ven, es real, ¿no? Además, el cerebro es capaz de crear constantemente nuevas neuronas. Estamos, así como las células de la piel que se están renovando y que si les damos una exfoliadita ayuda aún más, aquí estas nuevas neuronas y las conexiones entre ellas van a estar cambiando continuamente si se les da una estimulación adecuada. Entonces, eso yo creo que ustedes lo han visto. Realmente sí somos capaces de adaptarnos a todo. En algún momento, cuando platicaba yo sobre este tema con otro grupo, les decía, lo vivimos ahora en la contingencia, ¿no? En la pandemia. Simplemente ahorita estamos teniendo esta conferencia de manera virtual, cuando a lo mejor antes era solamente de manera presencial, pero nos adaptamos a todo, ¿no? Nos adaptamos a vivir encerrados por determinado tiempo, a pedir todos los ¿cómo se llama? Víveres a domicilio, y que hasta ahorita pues ya nos adaptamos y a lo mejor hay quienes se les acomodó esa forma de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se adaptó. A lo mejor en un principio todo el mundo hubo una psicosis social en donde decíamos, no, yo no puedo estar encerrado, o cómo vamos a estar 3 meses sin ir a la escuela, y vimos que sí se puede, ¿no? Y que los niños se adaptaron. Hay quienes a lo mejor no se les dio esa estimulación adecuada y fue un caos total. Pero finalmente hubo otra parte que sí pudo adaptarse o que sí pudo tener esa plasticidad cerebral, ¿sí? Y día a día, si yo me cambio de trabajo, claro que voy a tener esa plasticidad cerebral para adaptarme al grupo de personas a los que están ahí, a la forma de trabajo de ahí, al lugar que es ahí. Igual si cambiamos de ciudad, tenemos que acostumbrarnos al clima, a las personas, a la casa nueva donde vivamos. Entonces, imagínense si no tuviéramos esta plasticidad cerebral, nos quedaríamos estancados o simplemente nos perderíamos ahí. Muchos de los problemas de aprendizaje
tienen como su inicio en esto, ¿no? En que no hay una plasticidad cerebral y no se le ayuda a estimular de manera adecuada al niño. Entonces se quedan ahí. Y también en adultos podemos hablar también de enfermedades muy graves como es el Alzheimer, que también ya no hay esa plasticidad cerebral. Si nos quedamos ahí, nos adaptamos a más y no recordamos cosas. Entonces, por eso es tan importante que estemos estimulando constantemente, día a día y a todas horas. Y no solamente les decía como docentes, sino que también en nuestra propia persona, nuestra propia familia y los seres que tenemos a nuestro alrededor y que queremos. Entonces, a eso nos referimos con plasticidad cerebral, ¿sí? Hablamos también de lo que es la neurogénesis. Aquí la neurogénesis va a ser un proceso de proproducción, ¿sí? De nuevas neuronas a partir de células madre neurales o células progenitoras, ¿sí? Puede sonar un poquito complejo ese término, pero en realidad es muy fácil, muy digerible. Sí, aquí la neurogénesis, como les decía, ay, se movió la pantalla, ¿no, verdad? ¿Sí la siguen viendo? Sí, se ve. Ok. Aquí la neurogénesis, bueno, es un proceso complejo, les decía, que va a involucrar diversas etapas como la proliferación de células pluripotenciales. Les decía, a lo mejor estos términos van a decir, pues yo cómo sé, aquí lo importante es que quede la esencia de lo que es, ¿no? En sí. Esta migración que hay en nuestro cerebro, ¿sí? La diferenciación, la sobrevivencia de las neuronas nuevas, así como esa integración de los circuitos neuronales existentes. Yo creo que todos conocemos lo que es las neuronas, ¿no? Que son células muy básicas dentro del cerebro y para estimular esta neurogénesis, ¿sí? O sea, nos referimos a producción de neuronas con neurogénesis, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos estimular esta neurogénesis? Para aumentar esta neurogénesis se recomienda, fíjense bien, hacer ejercicio, ¿sí? Para que pueda haber esto que les decía y que haya esa plasticidad, porque van relacionadas una cosa con la otra. Entonces, para que pueda haber ¿cómo la estimulamos? Para que tengamos ese aumento constante, se necesita hacer ejercicio, ¿sí? Y les digo, son consejos que se van a hacer y que no son nada imposible, ¿no? Que no se trata como de ir, tomar medicamento. Cuando se existe una patología grave, sí, ayudamos con medicamento. Cuando no, simplemente con que hagamos estos pasos bien sencillos, vamos a ayudar a que se estimule esa neurogénesis. Les decía, es hacer ejercicio, cumplir con el horario de sueño, ¿sí? Que recuerden que son de 7 a 8 horas las que debemos dormir. Sé que a lo mejor por algunas situaciones, ¿no? De lo que quieran, a veces es imposible, pero tratar de... también es estar en constante aprendizaje, ¿sí? El estar estimulándolo con esa parte de aprender, leer, conocer, ver, tener esa curiosidad. Y como les decía hace un rato, una buena alimentación, ¿sí? ¿Qué alimentos van a estimular la neurogénesis? Bueno, aquí los alimentos, y les digo, todo está basado en comprobación científica, y todo estos datos. La carne roja es una excelente fuente de vitamina B12. La vitamina B12 ayuda mucho a lo que es la actividad cerebral, ¿sí? Entonces, sí, lo podemos consumir, les decía, en algún medicamento, pero lo ideal es pues que lo hagamos de manera natural. Entonces, carnes rojas, que es una excelente fuente de vitamina B12, les decía, lo que son las nueces, que son las fuentes de grasas omega 3, toda esta cuestión de fitoesteroles, antioxidantes, ¿sí? Entonces, es bueno que las puedan traer ahí en su bolsa, unas nueces para que estén constantemente a lo mejor
Recuerden que todo en exceso es malo. Tampoco no porque les digan carne roja, van a comer mucha carne roja, van a comer muchas nueces para que estén estimulando la neurogénesis, porque si no, olvídense, entonces ahí ya vienen otras complicaciones por exceso de consumo de estos alimentos. Entonces, todo tiene que ser mediado, todo tiene que ser de manera normal, ¿sí? Sin excesos. El café, también el café es un estimulante de los neurotransmisores del cerebro, pero como les decía, todo no puede ser en exceso, es con medida, ¿sí? Otra también, el apio, ¿sí? Son de los, bueno, ahorita por mencionarles algunos, pero son como de los que más se ha comprobado, ¿no? El apio, porque va a calmar esa inflamación a veces que tenemos por las cuestiones de estrés. Y aquí en especial, el apio tiene una sustancia que nos va a ayudar porque es fuente de la leutolina, ¿sí? Y esto ayuda a que calme y desinflame el cerebro cuando existen este tipo de estrés o que estamos como que en constantes situaciones que puedan darnos eso, ¿no? Ese tipo de problemas en el cerebro. Entonces, digo, hay muchas cuestiones que podríamos tener una conferencia de muchos alimentos y que nos pueden ayudar y cómo lo podemos aplicar, pero bueno, ahorita nada más quiero como para que les quede un poquito más claro y quede como de forma relevante en esta cuestión de lo que es la neurogénesis, ¿no? ¿Cuándo se va a producir la neurogénesis? La neurogénesis fíjense bien, como les decía hace un rato, desde que está la gestación, se empieza a producir la neurogénesis, ¿sí? Cerca del día 33 de gestación, más o menos, aproximadamente, se tiene comprobado. Estas células, a partir de esta edad, desde los 33 días de gestación, cuando estamos todavía en el vientre de mamá, realizan una división asimétrica que va a marcar el comienzo propio de la neurogénesis. Aquí, desde el día 33 de gestación, empieza ese comienzo propio de la neurogénesis. Ahí por qué dicen que debe de ser un embarazo sano y todo, porque desde ahí depende que en un futuro tengamos un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no todo recae en el maestro. Sin embargo, el maestro debe tener conocimiento de todas estas cosas para que, pues pueda echar mano y ayude, ¿no? Y sepa en qué está parado y qué manera puede ayudar, hasta dónde, ¿no? ¿Qué le compete y qué no? ¿Qué es viable decir, lo canalizo porque definitivamente esta es una situación complicada, ¿no? Entonces, fíjense qué importante, ¿no? ¿Desde qué momento ya estamos realizando esa división asimétrica, ¿no? Y que empieza que empieza esa neurogénesis, a desarrollarse eso. Realmente el cerebro es muy impresionante, todas las funciones que hay ahí, todo lo que implica, ¿no? Es un tema muy amplio y sin embargo creo que una vez que conoces una parte, quieres saber más, porque eso te va a ayudar a descartar muchas cosas y a proporcionar cosas como docente para que haya ese aprendizaje, ¿sí? Como persona, a sobrellevar muchas cosas y a tomar las decisiones adecuadas, ¿sí? ¿Dónde se va a generar esta neurogénesis? Bueno, aquí esta diferenciación de nuevas neuronas a partir de las células precursoras, como les decía en la diapositiva anterior, va a ocurrir en dos zonas muy concretas de nuestro cerebro, ¿sí? Más adelante les voy a presentar algunas diapositivas donde la imagen del cerebro y ahí les explico dónde está esta partecita donde se hace la neurogénesis, que es el bulbo olfatorio y el hipocampo. A lo mejor algunos, con esta cuestión de que a veces en talleres que nos hablan del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, ya conocen, ¿no?
algunas partes, bueno, ahorita yo les voy a decir más o menos para que sepan dónde, porque es importante que sepan dónde se genera esta neurogénesis. Entonces, ocurre en esas dos zonas y es muy concreto. Únicamente se da ahí y es en el cerebro, no se da en ningún otro lado. Obviamente hay otros órganos que intervienen, ¿no? Como en este caso el alimento y esto, intervienen otros órganos, pero donde ocurre precisamente esa diferenciación es en el hipocampo y en el bulbo olfatorio, ¿sí? Entonces, ahorita les digo en las siguientes diapositivas les digo dónde está esa partecita. ¿Cuánto tiempo va a durar la neurogénesis? Bueno, aquí sí ha habido como cierta discrepancia en esta cuestión porque se han hecho muchas muestras, ¿no? En diferentes, como les decía, todos somos diferentes, entonces los investigadores han ido analizando muestras de tejido cerebral. Aquí hubo un caso muy importante porque tomaron 58 participantes humanos y aquí encontraron que la neurogénesis que se da en el hipocampo del cerebro, en el adulto, puede observarse a lo largo de toda la vida, ¿sí? Por lo menos hasta los 87 años de edad, ¿sí? Claro, esto es con cierto declive asociado a la edad, ¿sí? Pero se comprobó en estos 58 participantes que empieza a los 33 días de gestación y se puede observar hasta los 87 años de edad. Entonces, seguimos haciendo ese proceso de neurogénesis, pues toda nuestra vida. Realmente el promedio o la esperanza de vida de los mexicanos es ahorita de 75 años. Entonces, imagínense, tenemos de más, ¿no? 75, 80 años, ahorita tenemos 7 años extras para seguir produciendo neurogénesis. Seguir buscar cosas que estimulen, alimentarnos, hacer ejercicio, para que podamos siempre ser personas cuerdas, congruentes y seguras, ¿no? De nosotras mismas y que podamos seguir conociendo, seguir aprendiendo y seguir enseñando. Entonces, sobre todo nosotros como docentes, yo creo que sí es importante que conservemos esta neurogénesis, ¿no? Como les decía hace un rato, podemos hacerlo de manera natural o podemos ir aprovechando esto tomando nuestras vitaminas para el cerebro. Les decía vitamina B12, todas las vitaminas B, estas van a desempeñar un papel muy importante en la producción de sustancias químicas. Entonces, estas nos van a ayudar para que si tenemos alguna afectación en el estado de ánimo y en algunas otras funciones cerebrales, ¿sí? Recuerden que los bajos niveles de estas vitaminas, como la B12, B6 o alguna otra, pues sí nos van siempre van a estar relacionadas con la depresión, ¿sí? El ácido fólico también. Si tenemos bajos estos niveles, seguramente vamos a ser personas con tendencia a depresión. Encontramos muchos niños que están viviendo esta situación de depresión y que lejos de ayudarlos, a veces los hacemos de un lado, o es más fácil decir, a lo mejor, es un niño difícil, es un niño, lo orillamos a lo que es el bullying, ¿no? Cuando en realidad está viendo este problema fisiológico y que se puede atacar de una manera quizá fácil, ¿no? Y no le damos como todo dirección. No sé si ustedes en algún momento o les ha pasado o lo vivieron, en lo particular sí. Había, cuando se empieza a descubrir lo del TDAH, todos los niños los identificaban con ese problema. Todos los niños, si no querían poner atención, si no llevaban buena calificación, todos eran dirigidos como niños con TDAH. ¿Sí? Entonces, y no es así realmente. Entonces, para determinar un problema de aprendizaje, hay muchas cosas detrás que tenemos que conocer y que tenemos que hacer antes de determinar ese déficit, ¿no? Entonces, aquí, fíjense lo importante, ¿no?
les digo, pongan mucha atención, vean, volteen a ver más allá, ¿no? Esta depresión en que ven en niños es porque quizá están faltos o los niveles de estas vitaminas están bajos. Entonces, como docentes les compete o pueden acercarse a los padres de familia y orientarlos. No les digo que hagan su función como médicos, porque no les corresponde, pero sí orientarlos y que a lo mejor busquen ayuda por ese lado, ¿sí? Entonces, por eso es importante que conozcan bien todo lo que pasa alrededor de los niños, ¿sí? Muy bien. Antes quiero comentarles, aquí, por ejemplo, también a lo largo de la vida, les digo, empieza a los 33 días de gestación hasta los 87, pero a lo largo de este tiempo va a haber una poda, ¿sí? Así como cuando crece el pastito, lo podamos para que crezca más bonito. Eso va a pasar también en nuestro cerebro. Va a haber una poda neuronal, se le llama poda neuronal o poda sináptica, perdón. Simpática es otra cosa. Y es el proceso por el cual se eliminan las conexiones, ¿sí? Estas conexiones sinápticas entre las neuronas del cerebro, y esto es un proceso natural, ¿sí? Pero nosotros ayudamos con todo lo que vimos anteriormente, vamos ayudando a que este proceso se dé de manera natural y que este desarrollo cerebral pues sea más y más eficiente. Entonces, tenemos que hacer esa poda, ¿sí? Digo, no es que podamos hacerlo por medio de una cirugía o que se pueda hacer por medio de algún forma en particular, sino que se da de manera natural, pero todo esto pues involucra, como les decía hace un rato, el que tengamos una vida saludable, ¿no? Y que estemos constantemente estimulando esto. Entonces, es importante que se dé esta poda neuronal. Esta poda neuronal, hagan de cuenta que desde que están los 33 días, de gestación, en ese lapso de los 33 días hasta los 2 años, el niño empieza a tener esa producción. Desde los 33 años se empieza a producir, tiene muchas más neuronas de las que va a necesitar. O sea, hagan de cuenta que hace como reserva, te dan todas esas neuronas, y por eso es que en ese tiempo, hasta los 2 años, es cuando el niño empieza a aprender a caminar, empieza a hablar, ¿sí? A todos estos aprendizajes importantes para su vida. Entonces, ya después, a partir de los 3 años, empieza poco a poco a producirse ya esa poda. A partir de los 3 años empieza a hacer la poda y pues este proceso, como les decía, se va a ir dando durante toda la vida. Se tiene comprobado que entre los 12 y 13 años es cuando hay la mayor parte de poda neuronal en los niños, ¿sí? Entonces, por eso es que a lo mejor en esas edades es un poquito más difícil el comportamiento de los niños, porque empieza a haber una poda cuando ya llega a ese punto álgido donde la poda pues ya es como la neurogénesis se va dando, pero ya no tiene neuronas más de las que necesita, sino las necesarias, así por así decirlo, ¿sí? ¿Qué pasaría si no hubiera esa poda neuronal? ¿Sí? Bueno, si no hubiera esa poda neuronal, lo comentaba desde un principio, se pueden dar muchos problemas psiquiátricos. Uno de los más comunes es la esquizofrenia. Y aunque ustedes no lo crean, la esquizofrenia es uno de los problemas más comunes, ¿sí? Todos tenemos un grado de esquizofrenia porque quizá no se da esa poda adecuada, ¿sí? Entonces, basta un detonante para que se dé esta esquizofrenia, ¿sí? Y ya que cuando les digo no se produce esta poda neural de manera correcta,
a partir de los 12, 13 años, como les decía en la adolescencia, va a favorecer al desarrollo de la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, pues, imagínense, ¿no? Son situaciones en las que a veces algo tan simple, después cuando se presentan este tipo de situaciones complicadas, no sabemos ni por qué, ¿no? No sabemos ni, pero qué pasó, o es herencia. No, a veces no es algo hereditario, sino que es algo que se vino produciendo, a lo largo de la vida, ¿sí? Como estudiantes y que pasó desapercibido. Entonces, seamos responsables, seamos empáticos y ayudemos a nuestros alumnos. Todo esto no hay más con el conocimiento. Si no conocemos, si no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, les decía, no lo vean desde la parte médica, sino también de la parte cultural, en donde tenemos que conocer todo lo que conlleva, ¿no? Vámonos con las neuronas espejo, que les dije que era otro factor importante. Aquí las neuronas espejo, pues van a ser un grupo de células cerebrales que se van a activar tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien realizarla. Aquí si se fijan, pues es como muy, este concepto es como muy claro, ¿no? Esas neuronas son las que van a copiar o van a imitar lo que yo hago, que veo que lo está haciendo, o lo que estoy viendo que está haciendo otra persona, ¿sí? Que lo está realizando. Y no solo ocurre con acciones, sino también con las expresiones emocionales, ¿sí? Por ello se cree que son la base de la empatía, estas neuronas, y de la adquisición del lenguaje, ¿sí? Ustedes ven que una mamá dice, a ver, di mamá, y casi siempre estas son las responsables de eso, ¿no? Si un niño ve que la mamá una niña ve que la mamá se está pintando los labios, o que se está peinando, la niña, por ende, lo va a hacer. Entonces, estas son las que se encargan de eso, ¿no? Entonces, los conocimientos sobre las neuronas espejo son muy importantes para la neuroeducación y la neurodidáctica, porque recuerden que los niños van a hacer lo que el docente haga, ¿no? Entonces, realmente pues van a copiar, van a imitar lo que el docente haga, y lo que el docente le enseñe es lo que el niño va a reflejar después. Entonces, para activar este tipo de neuronas, las neuronas espejo, aquí se activan cuando, les digo, cuando realizamos una acción o cuando observamos a alguien que lo está haciendo, ¿sí? Entonces, esto se fundamenta en lo que es el aprendizaje por imitación, ¿sí? Aunque a veces uno no realiza las acciones, aprende de manera indirecta a ver cómo lo hacen los otros, ¿sí? A lo mejor yo no sé cocinar, no sé, una pasta, pero veo cómo la hace mi mamá y posiblemente después yo la haga y lo puedo hacer por imitación simplemente sin que ella me dé una receta de cocina, ¿no? Entonces, así es como se activan estos, con el simple hecho de ver, observar. ¿Quiénes tienen más neuronas espejos? Bueno, pues aquí, mediante estudios que se han hecho y todo, al observar o imaginar a otra persona en un estado emocional concreto, se puede activar automáticamente actitudes similares en nuestro cerebro. Entonces, de ello se encarga, les digo, estas neuronas, y pues se cree que las mujeres somos las que tenemos más neuronas espejo activas que los hombres. Esto quiero pensar yo que es por la cuestión de que somos un poco más emocionales, ¿no? Entonces, porque les decía, es en concreto en un estado emocional. Entonces, se ha comprobado, se han hecho estudios y se cree que la mujer tiene más neuronas espejo. Entonces, estas también son bien importantes para la plasticidad, ¿sí? Porque estas están implicadas, entonces, no solo en la función social de entender las intenciones de los demás, de los que nos rodean, sino también en la función de comprender y percibir los sentimientos y las emociones de otros, ¿sí? Por eso les decía que está fundamentado y está basado en que las mujeres tenemos en mayor cantidad de neuronas espejo. Entonces, imagínense, hay cosas que no entendemos, de repente decimos, es que ¿por qué creemos las mujeres que
que los hombres son complicados, pero en realidad parte de ahí, ¿no? De que la parte masculina es más concreta y la parte femenina, pues somos más emocionales. Entonces, todo tiene un porqué, les decía, ¿no? Y no es que no nos entiendan, no es que no nos entendamos, sino que todo tiene un trasfondo. El otro factor que dijimos eran las emociones, ¿sí? Las emociones, ¿por qué? Bueno, pues aquí, y esto lo manejan ustedes día a día, creo que en este sentido, se ha dado mucha difusión, se han promocionado más este tipo de talleres en cuestión a las emociones, en lo socioemocional, en todo esto. Entonces, yo creo que aquí hay como más conocimiento. Esta cuestión. Aquí las emociones van a interactuar con los procesos cognitivos, por ello son una parte clave en la neuroeducación, las emociones. Y aquí se refiere, ¿a qué se refiere en la neuroeducación? Bueno, se refiere a que debemos aprender a regular las emociones para que no solo interfieran negativamente, sino que nos beneficien en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y bueno, pues se va a pretender enseñar a los niños a concientizarse de sus sentimientos y a tomar control de estos, ¿no? A reconocer cuando están enfadados, cuando están tristes, y que puedan gestionar todas estas emociones. Además, como les decía, recuerden que un alto nivel de estrés dificulta el aprendizaje, ¿no? Y por ello, pues es importante que nosotros podamos crear un buen clima de aprendizaje sin estrés excesivo y enseñarles a gestionar esa ansiedad. Que todos, les digo, todos estos problemas de depresión, ansiedad, estrés, están a la orden del día en las escuelas. Entonces, es importante y es un factor muy, muy, muy importante que la neurociencia nos da como enfoque. Otra parte bien importante es la experiencia y la genética, otro factor. ¿Sí? La genética va a sentar las bases de nuestras habilidades y capacidades, pero la experiencia va a actuar sobre ello y los niños pueden tener una serie de capacidades más o menos instauradas, pero estas se pueden entrenar y modificar, que es lo que comentábamos hace un rato. Sí, todos los genes que traemos, pues van a sentar esas bases, ¿no? No podemos cambiar lo que el niño trae de herencia, pero sí lo podemos entrenar y lo podemos modificar de manera efectiva con ciertas actividades, estrategias y todo ese conocimiento que tengamos nos va a ayudar para entrenar y modificar, ¿sí? Las bases neurobiológicas y neuroanatómicas de las funciones ejecutivas son bien importantes porque aquí las funciones ejecutivas, que es con lo que ustedes lidian todos los días, son las actividades mentales complejas que utilizamos para planificar, para organizar, para revisar y para evaluar el comportamiento, ¿sí? Todos los seres humanos hacemos estas funciones ejecutivas, ¿sí? Todos. Entonces, vamos a entrar un poquito más. Mira, aquí les pongo la imagen del cerebro. Aquí esta imagen, si se fijan, es por colores, ¿sí? La puse por colores porque cada lóbulo tiene una función específica y en cada óvulo se da determinado proceso de aprendizaje, ¿sí? No todos se dan en un mismo lado. Les decía hace un rato del hipocampo. El hipocampo está por aquí en esta parte donde se da lo de la neurogénesis y todo lo demás, cada lóbulo tiene una función, ¿sí? Obviamente aquí lo vamos a ver a grosso modo, no nos podemos ir con cada cisura, no nos podemos ir con cada parte, pero sí lo más importante que ustedes deben de conocer. Aquí, el lóbulo frontal, me voy a regresar un poquito, es ¿no? El más grande, que es el que tenemos, lo vemos así de una manera mucho más fácil por la frente. El lóbulo frontal va a cumplir varias funciones, ¿sí? Y va a ser el centro de control de nuestros procesos cognitivos y las emociones. Ahí se da todo lo que son los procesos de cognición, todo lo que conocemos y todas las emociones
se dan en esta parte, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante conocer, ¿no? Entonces, se va a dividir en dos zonas funcionales diferenciadas, que es una corteza motora y una área prefrontal. Les decía, es a lo mejor complicado y es un tema de verdad muy amplio, pero aquí la cuestión es que lo veamos de una manera pues simplificada y que les quede nada más como claro qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Qué es lo que está. Aquí está ubicado, aquí ya les puse la imagen, está ubicado en el polo anterior del cerebro y se extiende hacia atrás hasta el centro de la parte superior de la cabeza, ¿sí? Siendo delimitada por la cisura de Rolando. Esta es la cisura de Rolando, que es la que separa del lóbulo parietal, ¿sí? Y en la parte, por la parte inferior con la cisura de Silvium. Aquí está. Digo, creo que es como un poquito más de la parte anatómica, pero les digo, es muy importante que lo conozca. En la corteza motora, ya ven que les dije que aquí el lóbulo frontal se divide. La primera parte en la que se divide la corteza motora, fíjense bien, aquí es la que diseña y planifica las actividades motoras voluntarias. Buenas tardes. Parece que la doctora ha tenido alguna dificultad de conectividad, por lo que se ha congelado su pantalla. Les pedimos un poquito de paciencia. Seguramente vamos a poder resolver el problema técnico para que podamos seguir escuchando. Un momento, por favor. Muy bien, en un momento va nuevamente a ingresar la doctora Susana.
Muy bien, muchas gracias. En un momento más va a estar la doctora Azucena, parece que ya está, ya ha logrado resolver el problema técnico de Internet. Y bueno, esto ocurre justamente cuando tenemos una conferencia completamente en vivo. Siempre algunos factores, la tecnología, la conectividad, en nuestro caso, en muchas partes del país, la luz eléctrica que hay, también ha tenido en diferentes estados, apagones o fallas, pues afecta la conectividad. Entonces, les pedimos a todos un poquito de paciencia. Ya estamos por concluir la conferencia. Nos restan solamente un par de comentarios más de la doctora Azucena y después un espacio para las preguntas y comentarios de ustedes. Entonces, un poquito de paciencia y continuamos. Bienvenida, doctora Azucena. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Ah, excelente. Ya le podemos ver y escuchar. Sí, Creo. una disculpa, le digo, estaba tan emocionada que ya no me di cuenta cuando ya no se cortó el internet, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Trato de cerrar ahorita, doctor, con lo siguiente. Concluyo y ya le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Pues estábamos en la cuestión de lo de la corteza prefrontal, sí que nos desconcentramos un poquito, pero vamos a continuar. Entonces les decía, está esta parte de les voy a pedir una disculpa porque no voy a poder transmitir. Le comentaba al doctor que como que se congeló la pantalla, la computadora, ya no puedo pasar a la siguiente diapositiva, pero bueno, les explico un poquito ya para cerrar. Les decía que se dividía en 3 áreas, la corteza prefrontal y la corteza motora, ¿sí? Aquí la corteza motora es la cual va a ser responsable de la planeación y de la coordinación de todos los movimientos. Entonces, otra de las áreas muy importantes es el área de Broca, que es esencial para la producción de los componentes motores del habla. Entonces, ahí se va a generar todo lo que es la cuestión del habla en esa otra parte y todos los movimientos voluntarios. Por eso les decía, es un tema demasiado amplio, es un tema que sí implica mucho tiempo para que conozcamos cada una de las áreas y que podamos analizarlas, que podamos definir cada una para que las trabajemos, qué actividades, qué estrategias. Desgraciadamente ahorita no nos va a alcanzar el tiempo, pero ojalá el doctor Jesús nos dé otra oportunidad, otro espacio, para que podamos concluir con todas estas estrategias que se pueden aplicar para el buen funcionamiento o la fisiología, trabajarla esta dimensión junto con lo actitudinal y junto con lo cognitivo. Pues por mi parte sería todo, doctor Jesús. Muchísimas gracias y espero que haya sido de gran utilidad, espero que haya sido interesante el tema. Les digo, es demasiado amplio, pero realmente es muy, muy... hay mucha curiosidad dentro de, ¿no? Para que podamos conocer. Es impresionante, de verdad, todo lo que podemos conocer de una sola parte de nuestro cuerpo, que es el cerebro. Entonces, ojalá haya más tiempo para que podamos seguir compartiendo ese conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Azucena. Un placer haberle escuchado. De su propia voz, el poder conocer justamente un poco más sobre nuestro cerebro, un poco más de esta conexión tan importante que se da entre el aprendizaje, la memoria, los procesos cognitivos. Pero bueno, llega el momento también de que nuestros estudiantes, que generosamente nos acompañan esta mañana, tanto de maestría como de doctorado, nos compartan sus dudas, nos compartan si tienen alguna pregunta, si desean hacer algún comentario. Entonces, dejamos este espacio para ustedes.
Les agradecemos. Si alguien desea hacer algún comentario, puede hacerlo directamente en el chat, o si alguien desea hacer alguna pregunta directa a la doctora Susana Hernández, alguna duda, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo. Este espacio es para ustedes. Por favor, profesora Pati Pérez, adelante. Sí, está Gracias, doctor. Buenos días a todos, doctora. Buenos días. Hola, buenos días. Atendiendo su plática, observé que hace mucha mención sobre los infantes en edad preescolar desde su nacimiento. En este caso, ¿cómo se puede aplicar la neurociencia o cómo puedo yo ver eso en alumnos ya de mayor edad? Hola, hola, maestra Pati, buenas tardes. Sí, mira, definitivamente, como les decía, aquí yo hice mención de el tiempo desde que inicia, ¿no? Esta neurogénesis. Como les decía, es a lo largo de la vida, ¿sí? Van a depender de etapas, ¿sí? De cada una de las etapas, cómo se va a ir generando esa neurogénesis, cómo va a ser esa poda. Y efectivamente y definitivamente las estrategias que se utilizan son para determinada edad, ¿sí? Aquí nos podemos apoyar sobre todo en lo que son adolescentes por medio de test, ¿sí? Por medio de pruebas que si el doctor me permite yo les puedo compartir la presentación. Realmente no concluimos con la presentación, pero ahí vienen algunas propuestas de actividades o de test que ustedes pueden manejar para las diferentes etapas o las diferentes edades de cada niño, ¿no? De cada estudiante, porque sí, definitivamente sé que no todos manejan el mismo nivel. Entonces sí es importante que conozcan todas esas estrategias. Les digo, y hay una cantidad innumerable de test, de encuestas, de estrategias que se pueden utilizar para estimular todas estas funciones ejecutivas. Entonces, si me permite, doctor, yo les envío la presentación para que igual lo revise. Lo que sigue ahí, maestra Pati, en la presentación, ya va a ser un poquito más entendible y viene bien especificado qué es lo que puede utilizar usted, para sus alumnos de la etapa en la que estén específicamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra Pati. Maestra Mónica Quesada, adelante, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Buenos días, doctora Azucena. Hola, buenos días. El día de hoy me hace reflexionar mucho sobre la importancia de entender las funciones cerebrales que permiten precisamente lo que es el aprendizaje y lo que viene a reforzar. Hace unos días precisamente hablábamos en otra conferencia y se cuestionaba si la educación realmente es una ciencia y se aborda desde el aspecto científico o no lo era. Entonces, yo creo que la neuroeducación viene a reforzar esta parte donde entendemos que la educación realmente es una ciencia. Y durante la presentación recuerdo que usted decía que el cerebro no debe estar en un ambiente de estrés para poder ejecutar de mejor manera sus funciones. Yo doy clases de matemáticas en secundaria y de entrada al escuchar la palabra matemáticas ya eso genera estrés en el alumno. Entonces mi pregunta sería, sí, y creo que también esto va relacionado con la pregunta que le hizo mi compañera que me antecedió, porque sí, creo que quedó la parte medular de la presentación, el saber cómo detectar o cómo aplicar ciertas situaciones. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo estimular convenientemente la provocación del proceso que interactúa en el cerebro para el aprendizaje de las matemáticas? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Pati. Sí, aquí la neuroeducación, sí, definitivamente creo que es un problema al que nos enfrentamos todo mundo, ¿no? Aparte, también tenemos como antecedente la cuestión de enseñar por medio de condicionamiento, ¿sí? Entonces, todo esto genera, ¿qué es lo que busca la neuroeducación? Bueno, darle completamente ese giro
a donde no todo sea, las cosas no sean con el fin de generar un estrés, sino todo lo contrario. Y esto, la neuroeducación nos dice, se aconseja que el docente conozca, ¿no? Que el docente sepa cómo funciona el cerebro para evitar que el niño llegue a ese estrés, ¿no? Sin embargo, si se genera, porque definitivamente es una condición que no podemos cambiar de la noche a la mañana, porque si hablamos de un alumno que ustedes están atendiendo de nivel medio superior, nivel superior, trae toda una vida con esa forma, ¿no?, de aprendizaje. Entonces, ahorita la neuroeducación dice, vamos a aprender desde la parte fisiológica cómo el niño, cómo funciona el cerebro del niño para que de esa manera el docente sepa por dónde o de qué manera partir y hacer su buen proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Aconseja que durante los primeros años de vida y a lo largo siempre se esté en ese contacto, ¿no?, con la naturaleza y que siempre haya una fuente inagotable de estímulos. Es la única manera que podemos hacer para que en esas edades se vayan construyendo esos preceptos y las formas para que vayan entendiendo esos procesos, esos conceptos que nosotros queremos. Entonces, aquí, ¿cómo podemos utilizarlo en todas las materias? Inclusive, no solamente en las matemáticas, maestra, lo vemos, por ejemplo, en cuestiones de medicina también, que son materias complicadas. La neuroeducación nos da unos tips, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Tienes que conocer a tus alumnos primero, ¿sí? Investigas las diferencias individuales en el aprendizaje de cada uno de tus estudiantes, como estilos de aprendizaje, ¿sí? Aunque ya sean alumnos de un nivel superior, de todas maneras, estúdialos, ¿sí? Estudia sus estilos de aprendizaje, qué intereses tiene y qué necesidades, ¿sí? Bríndales la retroalimentación constante, ¿sí? Ofréceles comentarios frecuentes y que sean constructivos a los estudiantes para que puedan ir corrigiendo. También hay que ir fomentando la curiosidad, no porque no sean etapas iniciales, no quiere decir que sean curiosos. Todos los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Entonces, aquí vamos diseñando actividades y preguntas que generen esa curiosidad en los niños, ¿sí? También podemos relacionar el contenido con las experiencias previas de nuestros estudiantes. Les decía, creo que sí es un conflicto, sí genera una situación complicada porque a veces es difícil atender 20 niños o 20 alumnos o 20 estudiantes que tienen, que se necesitan metodologías diferentes, pero bueno, tenemos que relacionar el contenido con cada experiencia de manera individual, ¿sí? Otra cosa también, maestra Moni, es utilizar la emoción como un motor, ¿sí? Aquí, aprovechar todas esas emociones positivas para mejorar el aprendizaje, ¿sí? Y que este estudiante cree ese ambiente seguro en el aula, ¿sí? Que sea positivo y que despierte ese interés, ¿sí? Otra podría ser también diseñar un ambiente de aprendizaje favorable, que eso creo que no es mayor problema porque todos los docentes día a día estamos diseñando eso, ¿no? Todo el tiempo queremos tener ese ambiente de aprendizaje y es en lo que más nos basamos, creo yo, al momento de hacer nuestra planeación. También, otra cosa muy importante es ir evaluando de manera formativa, porque estas evaluaciones formativas van a ir dando un monitoreo, ¿sí? Y el progreso de los estudiantes para adaptar su enseñanza y según sus necesidades, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta siempre todo esto, todo. Otra cosa muy importante también es fomentar el descanso y la actividad física. Sí, eso es importante para el cerebro, que se libere de ese estrés, de ese cansancio y de alguna patología que pudiera venir arrastrando, ya sea de manera genética o por alguna o de manera fisiológica.
Muchas gracias, doctora, muy amable por su respuesta. Y tenemos 2 participaciones más. Gracias, maestra Mónica, también por su pregunta. La maestra Mónica Espinosa, adelante, por favor, si es tan amable. Creo que no escucho. Maestra, Tienes el Bueno, micrófono. doctora, mi pregunta es, ¿qué propondría o si nos daría un cuadro clasificatorio de qué son los neuromitos? Yo trabajo con niños de preescolar y nuestro diagnóstico es objetivo al 80%. ¿Por qué lo digo? Porque para hacer test y hacer preguntas que van sobre la vida familiar, muchas de las veces los papás no dan la verdad absoluta. Todos estamos pequeños llenos de pequeñas verdades. Entonces, aquí, ¿cómo hacerle para que también nosotros como docentes pues nos capacitamos? Y sí, debería ser un acuerdo gubernamental el que pues entre la neurociencia, porque si no, pues todos siempre vamos a andar por las ramas. ¿Usted qué propone para los neuromitos? Ok, muy bien, maestra Moni. Sí, definitivamente me gustaría para los demás. Hablamos ¿a qué nos referimos con neuromitos? ¿Sí? Los neuromitos, digo, es muy común, lo comenté yo ahorita durante la conferencia. Hubo un momento en el que se conoció este problema de déficit del TDAH, y todos iban orientados hacia eso, todos los niños, ¿no? Tenían cualquier situación que veían dentro o problema dentro del aula escolar, todos iban dirigidos hacia eso. Entonces, hubo una gran confusión, ¿sí? Actualmente un neuromito lo vamos a definir como un concepto erróneo, ¿sí? Generado por algún malentendido o una interpretación distorsionada de un hecho científico, ¿sí? Recuerden aquí que precisamente no podemos, yo se los decía, no podemos dar un diagnóstico hasta que no estemos seguros, ¿sí? Ahora les decía, como docentes no les corresponde a ustedes el medicar, no les corresponde a ustedes el determinar qué terapia o cómo se va a trabajar la parte psicológica del niño. Eso le corresponde a un terapeuta o le corresponde al psicólogo, ¿sí? A la parte al departamento psicológico. Sin embargo, sí son ustedes quienes van a canalizar a los niños siempre y cuando ustedes ya hayan conocido ese antecedente mediante la aplicación de todas estas herramientas que son específicamente para saber qué problema de aprendizaje tiene el niño. Entonces, aquí, maestra Moni, yo le invito a que usted, para evitar este tipo de situaciones, se base en todas estas estrategias. Le digo, yo en la presentación me gustaría, porque ahí les indico la liga, les indico algunos ejemplos de cuáles son las actividades que pueden aplicar en los niños, que algunas son a manera de juego, algunas son a manera de entrevista, algunas son a manera de test, de cuestionarios. Con eso ustedes se van a dar cuenta y va a ser de gran ayuda para que puedan determinar qué situación está pasando el niño, ¿sí? Y ya tengan seguro esas 3 dimensiones. Si hay una situación fisiológica, si hay una situación cognitiva, y pues por ende va a ser actitudinal. Entonces, todas esas herramientas son y así las pueden encontrar, si ustedes las buscan, herramientas para estimular las funciones ejecutivas y evitar este tipo de neuromitos. Gracias, doctora. muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mónica Espinosa. Y bueno, tenemos una última pregunta de parte de la maestra Jacqueline Zapata. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctor. Buen día a todos. Bueno,
la pregunta que yo tengo es si existe alguna diferencia entre la estructura o entre la función del lóbulo frontal entre aquellos adolescentes que hacen un uso excesivo del celular y aquellos que sí pueden moderar un uso adecuado. Ok, muy bien, maestra Jackie. Sí, definitivamente está comprobado que el uso excesivo de cualquier dispositivo móvil o incluso de cualquier deporte también genera un problema físico, ¿sí? Un problema neuronal y físico, ¿sí? Refiriéndome a lo deportivo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Se desconcentra la parte neurológica, ¿sí? Hay un daño porque, les decía yo, tenemos que estar en constante movimiento, conocimiento, para que podamos ir haciendo esa neurogénesis, ¿sí? El hecho de que un niño, un adolescente, un adulto, una persona esté tanto tiempo en un dispositivo móvil sin moverse, sin activar, porque, o sea, podemos estar en redes sociales, pero ustedes lo van a identificar, digo, a lo mejor lo pueden ver, están en redes sociales y aparece un anuncio, ¿sí? Cada determinado momento aparece un anuncio. ¿Qué pasa con esto? Bueno, se ha comprobado y se ha establecido que no puedes concentrarte, ¿sí? Por el hecho de que la mercadotecnia te está interrumpiendo, está desviando tu atención y no permite la concentración. Entonces, las funciones ejecutivas importantes que se dan en el cerebro, recuerden que es planificar, organizar, memorizar, para que esto nos pueda ayudar a la toma de decisiones. Entonces, una persona que constantemente está concentrado en alguna, si está leyendo por medio del dispositivo móvil, si está en una conversación, en una red social, cada determinado momento, y sin ustedes verifíquenlo, hay ese desvío de atención, ¿sí? Entonces, esto provoca que el cerebro esté constantemente en distracción y esa neurogénesis no se va dando, ¿sí? Esa poda no se va generando de manera adecuada. Entonces, por lo tanto, no va a haber una memorización, no va a haber un conocimiento concreto y, pues definitivamente no se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje que en este caso la está adquiriendo él por medio del dispositivo móvil. No es lo mismo estar de una manera presencial, tener al docente que lo ves distraído y le dices, oye, pon atención. Aquí definitivamente el desvío de la atención es constante, ¿sí? Entonces, sí afecta porque no le permite hacer esos procesos de las funciones ejecutivas, ¿sí? En el orden que los tiene que hacer, como el planificar, el organizar, el memorizar. Muchas gracias, doctora. De nada, maestra Jackie. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario para la doctora Susana Hernández Graciano? Bueno, si no tenemos preguntas, pues agradecemos a todas y todos ustedes que nos han acompañado en esta conferencia. Esta conferencia, que como ya empieza a ser tradición en Redify Campus Morelia, es el inicio de cuatrimestre. Les invitamos entonces a que este próximo sábado todos podamos participar en nuestros horarios definidos de clase, nuestros grupos de clase ya estructurados, y agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Feliz inicio de cuatrimestre y para nosotros es un gran placer saludarlos el día de hoy desde las instalaciones de Redify Campus Morelia. Muchísimas gracias, un placer saludarlos y que tengan un extraordinario día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias a todos, excelente fin de semana.
Que tengan un excelente día. Perdón, creo que el maestro Andrés tenía una pregunta. Maestro Andrés, adelante, por favor. No, tal vez no. Creo que Bueno, pues un placer saludarlos nuevamente. Muchísimas gracias.